Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de tema de enfermedades infecciosas en pediatría. La doctora Valentina López Verón nos va a exponer acerca de virus de inmunodeficiencia humana, exposición perinatal y VIH neonatal. Muchísimas gracias, doctora López, y bienvenida. Gracias, doctor, por la presentación. Efectivamente, pues hoy vamos a hablar acerca de VIH, exposición perinatal y VIH neonatal. Entonces, primero, a manera de introducción, vamos a tener que la infección por el VIH va a progresar más rápido en pacientes pediátricos que en los adultos, y esto tiene su base fisiológica respecto de que las cargas virales se alcanzan a avanzar de una manera más rápida en esta etapa pediátrica, y también el conteo de linfocitos TCD4 va a disminuir más rápidamente. Por eso es que la progresión de la enfermedad pues, va a ser mucho más rápida. Se dice que el 50% de los niños sin tratamiento va a fallecer en los primeros 2 años de vida, y vamos a tener que las pruebas diagnósticas precisas y la rápida instauración de la terapia antirretroviral son medidas que han aumentado la capacidad de prevenir y de controlar ese curso de enfermedad devastadora como el que veníamos nombrando. A manera de introducción, pues tenemos que esta es la estructura del VIH, pues como lo sabemos, proviene de la familia Retroviridae, del género Lentivirus. Dentro de la clasificación podemos encontrar que podemos tener un VIH tipo 1 y VIH tipo 2. Realmente VIH tipo 2 va a estar sobre todo dado en pacientes que se encuentran ubicados en el continente de África, y VIH tipo 1 vamos a encontrar que tiene alrededor de 4 genotipos. En M, denominado por su nombre en inglés que proviene de principal, O de atípico, N de new o nuevo, y P pues de los signos. Dentro de estos encontramos que hay, dentro del grupo M vamos a encontrar 11 subtipos, dentro de los cuales van a estar catalogados por las letras A la letra K, siendo el subtipo B el más frecuente a nivel de la humanidad. Lo otro que hay que tener en cuenta es que podemos encontrar formas recombinantes circulares que van a estar dadas dentro de por las diferentes combinaciones de los subtipos que podíamos encontrar anteriormente, y pueden tener formas circulares. Esta va a ser entonces como tal la estructura viral del VIH. Entonces encontramos que es un virus que tiene una capa lipídica, va a tener una matriz proteica, va a tener un complejo de glucoproteínas que van a estar posadas a nivel transmembranal, dentro de las cuales encontramos la GP120 y la GP41. Tenemos diferentes organelas en su interior, como están pues estas proteasas allí en la gráfica. Encontramos también diversas enzimas que van a ser muy importantes tanto para la transcripción como para la integración del genoma vírico. Está la integrasa, está la transcriptasa reversa, podemos encontrar también el genoma viral y lógicamente la nucleocápside y la cápside del virus. Dentro del genoma del virus vamos a tener una particularidad, 3 regiones genómicas principales que van a estar implicadas en la producción de las diferentes proteínas y enzimas activas. Entonces encontramos la región GA, que va a codificar las proteínas del núcleo vírico. Entonces aquí tenemos a la P24, que va a estar implicada en la producción de la cápside proteica, a la P17 en la producción de la matriz proteica, la región POL implicada en la codificación de enzimas víricas, la transcriptasa inversa, que va a estar dándome la codificación de la proteína P51, la proteasa P10, integrasa P32, y la región M va a estar implicada en la codificación de proteínas de la envoltura vírica, donde vamos a encontrar principalmente a GP120 y a GP41.
Esta gráfica básicamente para mostrar cómo es el proceso cuando hay contacto del virus VIH con el linfocito TCD4. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser una unión de este virus a los receptores TCD4 propios de diferentes células, como lo son los linfocitos T, también los podemos encontrar en las células de la microglía o también en los macrófagos. Y además de esto, tenemos que tener la unión al receptor y a un correceptor importante, en este caso de la gráfica nos están mostrando a CCR5. Recordemos que vamos a tener medicamentos antirretrovirales que van a actuar en la inhibición o en el antagonismo de la unión a este correceptor. Posteriormente vamos a encontrar en el paso número 2 la fusión ya del virus con la membrana del linfocito TSD4. En este caso vamos a encontrar que se va a unir y vamos a tener aquí también en este punto número 2 a los inhibidores de fusión, que son otro grupo de medicamentos antirretrovirales. Ya en el paso número 3, cuando ya ocurre la fusión, vamos a encontrar a la enzima transcriptasa reversa actuando a este nivel, haciendo de esta manera que el ARN del VIH, el ARN vírico, se transcriba en un ADN viral del VIH, pues también, y de esta manera él va a poder ingresar hacia el núcleo del linfocito TCD4. ¿Qué medicamentos entonces van a actuar aquí en este punto número 3? Pues van a estar implicados los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos y los nucleósidos. Ya una vez sucede esto y ocurre el ingreso del virus hacia el núcleo, entonces encontramos que este se va a integrar al material genético que está pues ubicado en el núcleo de la célula hospedera, y es allí, una vez que este llega, que se va a integrar a este, y aquí vamos a utilizar entonces los medicamentos inhibidores de integrasa. Una vez ocurre la integración del ADN viral al ADN del hospedero, empieza la replicación, en donde vamos a encontrar que el virus del VIH utiliza la maquinaria de este para lograr producir sus propias proteínas. Una vez sucede esto, estas cadenas proteicas ya producidas por el VIH van a salir pues del núcleo como tal, van a llegar al citoplasma, y una vez allí se consideran como unas cadenas inmaduras que van a ser muy largas y que van a ser inmaduras y no van a tener un potencial infeccioso pues importante. Una vez ocurre esto, pues son la enzima proteasa la encargada de escindir y de reacomodar este material genético para que ya posteriormente este pueda tomar una parte de la membrana celular del linfocito T y salir posteriormente ya constituido como una molécula, por así decirlo, de VIH madura e infectante. ¿Quién va a actuar aquí entonces en este séptimo punto? Pues los inhibidores de la proteasa. Entonces, en la patogenia veíamos varias cosas importantes. Lo primero es destacar ese tropismo que tiene el VIH por la célula diana, que va a estar determinada por estas dos glucoproteínas importantes de las cuales habíamos hablado anteriormente, que son la GP121 y la subunidad glucoproteica que se encuentra a nivel transmembranal, la GP41. Entonces, de hecho, la glucoproteína GP41 es tan inmunogénica que es, de hecho, una de las que usamos para detectar anticuerpos contra el VIH. Está también la GP120, que contiene el sitio de unión para la molécula CD4, y recordemos el tropismo específico que vamos a tener por los dos correceptores, el CXCR4, que es un correceptor para unión del VIH a los linfocitos, y el CCR5, que sobre todo es un correceptor que va a estar ubicado a nivel de los macrófagos. Se requiere la unión de ambos, tanto del receptor como del correceptor, para dar lugar a toda esta cascada que acabamos de ver anteriormente. Y otras células que tienen CD4, aparte de los linfocitos T, pues van a ser los macrófagos y las células de la microglía. En cuanto a la epidemiología,
de la enfermedad, pues quería mostrarles esta gráfica bastante preocupante a nivel global. Es una gráfica que saca la OMS para el año 2016. Teníamos un total de 36.700 millones de personas infectadas en todo el mundo con VIH, y miremos lo impactante. En África se reportaban para esa época 25.600 millones de casos. Quiere decir que África solo aporta el 70% de casos de VIH, sobre todo los países que se encuentran ubicados en África subsahariana. Le sigue en orden de incidencia el sudeste asiático, pero miremos la gran diferencia, ya ellos reportan 3.500.000 casos, y le seguimos pues nuestro continente América con 3.300.000 casos. Entonces, ¿qué tenemos para el 2018? Y ya hablando como tal de epidemiología en la parte pediátrica, entonces tenemos que para el 2018 se reportaron en los países en vía de desarrollo 160.000 casos de niños con VIH, dentro de los cuales estaban pues dados en pacientes entre 0 a 9 años, alrededor de todo el mundo. También se encontró que el total de niños que viven con VIH en todo el mundo iba a ser de 1.12 millones, y miren lo grave, y es que más del 90% de los niños con VIH en los países en vía de desarrollo se iban a producir por la transmisión materno-infantil, que es pues uno de los motivos principales de nuestra charla el día de hoy. Miremos los datos arrojados entonces por el Instituto Nacional de Salud, el boletín epidemiológico semanal que se lanzó para la semana epidemiológica 47, que iba del 21 al 27 de noviembre del 2021. Entonces, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos que hasta el periodo epidemiológico 11 se habían notificado 14.698 casos, es decir, 30% más casos de los notificados para ese mismo periodo epidemiológico para el año 2020. Y ya yo les voy a mostrar la razón de esto. La tasa de notificación nacional fue de 28.8 casos por 100.000 habitantes, y la tasa de incidencia fue de 26 casos por 100.000 habitantes. Mire que en Cali aportó la gran mayoría de casos en cuanto a tasa de incidencia, 42.6 casos por 100.000 habitantes, seguido de Bogotá con 40.6 casos por 100.000 habitantes, y de Risaralda con 39.7 casos por 100.000 habitantes. Los que menos reportaron o contribuyeron a esta epidemiología fueron Córdoba, norte de Santander y Antioquia. En cuanto a la distribución demográfica del VIH, encontrábamos que 81% de los casos se iba a dar en hombres, 2.7 iban a ser dados en pacientes pues extranjeros, 1.6% de los casos se iba a dar en mujeres gestantes, 47% iban a ser pacientes pertenecientes al régimen contributivo, 36% al régimen subsidiado, 2.7% iban a ser pacientes afrocolombianos, y 1% de pacientes pertenecientes a la etnia indígena. Entonces, miren de lo que los venía hablando. Esta es una gráfica donde mostramos la tasa de notificación de VIH-Sida para el periodo epidemiológico 11 Colombia 2019-2021. Miren cómo llamaba la atención que para el 2019, que es la línea verde, se reportaba una tasa de notificación por 100.000 habitantes alrededor de 26, 27 por 100.000 habitantes. Ya para el año 2020, que es la gráfica azul, vemos cómo cayó la tasa de notificación a 20 por 100.000, para luego en el 2021 volver a repuntar casi a los 30 por 100.000 habitantes, y esto lo reportaban en el Instituto Nacional como un subregistro muy probablemente asociado pues a la actual pandemia mundial que es por la que estamos pasando. En cuanto a la transmisión materno-infantil del VIH, que recordemos que esta se va a dar durante el embarazo, durante el parto o a través de la lactancia materna, encontramos que vamos a tener un riesgo de morir de 30 veces mayor comparado con la población pediátrica en general. Y esto tiene que ver mucho también con cargas virales altas que manejan las gestantes al momento pues, del parto, y con conteos de linfocitos TCD4 bajos. Lo otro es que la mortalidad es de 87% a los 5 años del diagnóstico si no se le da a los pacientes
terapia antirretroviral a tiempo. La transmisión materno-infantil sin prevención de riesgo puede ocurrir hasta en un 25 o un 40%, y para el 2018 el Ministerio de Salud logró obtener una cobertura de profilaxis con terapia antirretroviral del 97%. Esto quería decir para ese entonces 799 recién nacidos vivos de 820 que reportaron. Encontramos que para el año 2019 se reportaron 740 niños menores de 12 meses, hijos de madres con VIH. Antioquia aportó el mayor número de menores expuestos. El sexo, encontramos que los hombres eran los más implicados, 52.9% dentro de los 27 departamentos pues, que posee Colombia. Y para la transmisión materno-infantil, en el 2017 encontramos una incidencia del 2.2%. Entonces, para la transmisión vamos a tener dos cosas muy importantes. Uno es la fuente en donde viene el material del VIH, que va a ser material pues sanguíneo, secreciones cervicovaginales, semen o leche materna. Y otra cosa a tener en cuenta van a ser los métodos o modos de transmisión, que puede ser por contacto sexual, por exposición a sangre vía percutánea, ¿sí? Los accidentes pues, biológicos, exposición a sangre o fluidos corporales a través de membranas o mucosas, la transmisión de madre a hijo y la transfusión de diferentes productos hemoderivados que estén contaminados. Miremos que dentro de la transmisión materno-infantil hay varias cosas a destacar en cuanto a las mujeres que están recibiendo terapia antirretroviral, y esto es que disminuye la transmisión preconcepcional a 0.2%, a nivel de primer trimestre lo disminuye a 0.4%, en un segundo trimestre a 0.9% y para el tercer trimestre 2.2%. Ya a nivel del diagnóstico como tal de la transmisión materno-infantil, de los casos de VIH dados por transmisión materno-infantil, tenemos que lo vamos a catalogar como que ocurrió in útero cuando tenemos una prueba de amplificación de ácido nucleico que va a ser positiva en las primeras 48 a 72 horas de vida. Vamos a decir que la infección ocurrió intraparto cuando tenemos estas pruebas de amplificación de ácido nucleico negativas en las primeras 72 horas de vida y positivas al mes de vida. Y vamos a decir que ocurre posparto cuando tenemos estas pruebas positivas ya después del primer mes de vida del paciente. Entonces tenemos que el 20 al 30% de los recién nacidos contraen VIH in útero, y esto va a ser determinado por un resultado positivo de cultivo o una PCR en la primera semana de vida. 70-80% de los pacientes van a adquirir la infección durante el parto, y esto va a ser determinado porque las diferentes pruebas de virus no van a ser detectables antes de la semana de edad. Y la lactancia materna en países en vía de desarrollo, cabe la distinción, va a ser el 40% de las infecciones perinatales en estos países. Entonces tenemos que las tasas de transmisión de VIH de madre a hijo van a variar en función de los recursos económicos de cada país. Es decir, miremos que las tasas de transmisión en Estados Unidos y en Europa van a ser de 12 a 30% en mujeres que no son tratadas con terapia antirretroviral, versus en África y en Haití, cuya tasa de transmisión puede ir de 25 a 52%, y esto tiene que ver mucho con el mal control de la enfermedad que llevan estas mujeres pues, de estos continentes, y lo otro es las altas cargas virales que ellas manejan, que hacen que esa transmisión materno-infantil se eleve ponderalmente. Entonces, el tratamiento perinatal de las madres infectadas por VIH con terapia antirretroviral se dice que disminuye la tasa de transmisión hasta en un 2%. O sea, sí conviene el uso temprano de estos tratamientos con antirretrovirales. En cuanto a los factores de riesgo de la transmisión materno-infantil, vamos a separarlos según los diferentes contextos en que ocurran. Entonces, vamos a tener factores maternos que van a estar dados con aumento de cargas virales maternas. Se dice que cargas virales por encima de 1000 van a aportar un riesgo elevado.
La duración de la exposición al VIH, es decir, estas madres que recién acaban de adquirir la infección y que están en el periodo de replicación viral, pues tienen mayor riesgo de generar VIH de transmisión vertical. También la falta de acceso a la terapia antirretroviral en cuanto a factores maternos, la interrupción o una no adherencia adecuada a la terapia antirretroviral durante el embarazo, la poca o ninguna atención prenatal. Hablando pues como de los factores periparto, entonces allí vamos a tener el diagnóstico tardío de infección materna o que esta ocurra después del parto cuando ya pues no se tuvo la precaución en los diferentes momentos de incidir en esta, la carga viral materna elevada, los recuentos bajos de CD4, las coinfecciones, las lesiones abiertas que puedan dar lugar a exposición directa de las mucosas con el virus, y en los factores postnatales entonces vamos a tener la lactancia materna, la infección aguda durante la lactancia y hay pues reportes de pacientes que usan la premasticación de los alimentos para pues pasárselos a sus bebés y eso también está asociado con factores postnatales. En cuanto a la presentación clínica de la enfermedad, entonces vamos a tener 3 cursos diferentes de manera de presentación de la enfermedad. Uno de ellos es el curso de progresión rápida. Miremos que este va a tener un comienzo de síntomas y evolución hacia la etapa de SIDA durante los primeros meses de vida y de hecho se dice que esta progresión rápida va a coincidir con una infección que va a ocurrir en el feto en la etapa de expansión clonal de los linfocitos y esto es demasiado grave porque si en este momento el feto está cursando con la infección por VIH, quiere decir que la replicación y la expansión de los linfocitos te va a enviar vía transporte al VIH a todos los órganos del sistema retículo fagocítico mononuclear, como lo son la médula ósea, el vaso, el hígado y los mismos pues ganglios linfáticos, haciendo de esta manera que la enfermedad se vuelva sistémica y pues lógicamente el sistema inmune inmaduro del neonato pues no va a poder sobrellevarlo. Entonces, las características de este curso de progresión rápida van a ser catastróficas, la mediana de supervivencia sin tratamiento va a ser de 6 a 9 meses y se dice que si le hacemos una carga viral durante las primeras 48 horas de vida, estos pacientes van a tener una mediana de 11.000 copias por mililitro. Hay otro curso de progresión de la enfermedad que es el curso de progresión lenta. Afortunadamente es la mayoría de los casos de infección perinatal, casi el 60-80% de los pacientes van a cursar con este curso de progresión lenta. Va a tener una mediana de tiempo de supervivencia de 6 años. Los resultados negativos de PCR van a estar durante la primera semana de vida, lo que quiere indicarnos que la infección va a ocurrir durante la época del parto y la carga viral va a aumentar con rapidez y es máxima hacia los 2 o 3 meses de edad y se dice que puede estar alrededor de 100.000 copias por mililitro. Vamos a ver que en el transcurso de los 2 primeros años va a disminuir paulatinamente la carga viral. Y otro curso de la enfermedad es la de supervivientes a largo plazo, es menos del 5% de los niños infectados van a presentar esta forma. Se va a dar porque los pacientes pues presentan una respuesta eficaz de inmunidad humoral dada por los linfocitos T. También se dice que pueden tener factores genéticos a nivel intrínsecos que van a permitir pues alteraciones en el HLA que le van a conferir cierto curso de la enfermedad pues más benéfico y se dice que pueden tener infección con virus que tengan un material genético defectuoso y que tengan un efecto de patogenicidad menor. Entonces vamos a tener recuentos de CD4 relativamente normales en estos pacientes y unas cargas virales muy bajas durante más de 8 años. Las manifestaciones clínicas, entonces vamos a encontrar que van a ser muy inespecíficas. Va a tener el paciente fiebre inexplicable, es el signo clínico temprano más común, van a tener linfadenopatía generalizada, organomegalia, sobre todo hepatoespleno, van a tener un retraso del crecimiento, pueden cursar con diarreas recurrentes, candidiasis, sobre todo a nivel del pañal y de la zona oral, van a cursar con otitis a repetición, hepatitis, pueden presentar enfermedad del sistema nervioso central, sobre todo hipotonía, hiperreflexia, pueden presentar neumonía intersticial linfoide e infecciones invasivas recurrentes, sobre todo aquellas que son bacterianas, virales o fúngicas.
Esta es como la tabla es de clasificación de la enfermedad para los estadios según el conteo de linfocitos TCD4 y también nos reporta el porcentaje de linfocitos TCD4, pero realmente nos vamos a basar es más que todo en el conteo absoluto de los linfocitos T. Entonces miremos que lo dividen por años. Entonces estos pacientes que tienen menos de un año van a estar en un estadio 1 cuando tienen más de 1500 linfocitos TSD4 o en un estadio 3 cuando están por debajo de 750. Miremos que para los pacientes que tienen entre 1 a 5 años que están en etapa 1 van a tener más de 1000 linfocitos TCD4, para los que están en una etapa 3, en un estadio 3 van a tener unos linfocitos T por debajo de 500 y para los pacientes ya mayores de 6 años se dice que van a tener un estadio 1 de enfermedad cuando tienen linfocitos T por encima de 500 y unos linfocitos T por debajo de 200 me van a catalogar un estadio 3 de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que todos los lactantes nacidos de madres que tengan diagnóstico de infección por VIH van a tener resultados positivos en las pruebas de detección de anticuerpos al nacer y esto va a ser normal por el paso transplacentario de los diferentes anticuerpos maternos. No quiere decir entonces que el paciente esté ya con un diagnóstico o le vamos a hacer pues el diagnóstico de VIH. Recordemos que los anticuerpos no deben ser usados entonces en este grupo de pacientes para establecer el diagnóstico de VIH. Estos anticuerpos van a durar hasta los 6 a 18 meses de edad, más o menos, aunque hay una pequeña proporción de pacientes que pueden tener los positivos hasta los 24 meses. ¿Listo? Entonces, en estos grupos de pacientes, tener en cuenta que las pruebas rápidas no van a tener una validez para hacer diagnóstico. En cuanto a las pruebas diagnósticas, también recordar que existen las pruebas de ELISA, son pruebas serológicas, van a captar anticuerpos utilizando diferentes antígenos inmovilizados y dentro de estas tenemos el ELISA de cuarta generación que es muy sensible para detectar P24 hacia los 20 días de seroconversión y también encontramos la prueba del Western blot, que es la prueba pues confirmatoria que va a detectar la actividad serológica frente a antígenos específicos y tiene una especificidad de 99%. Pero voy a hacer una aclaración y es que en estos pacientes neonatos no es de mucha utilidad el Western blot porque de hecho puede ser cuando utilizamos en los pacientes pues esta prueba de cuarta generación de ELISA que esta salga positiva incluso antes que el Western blot. Entonces, para el diagnóstico en estos pacientes vamos a tener sobre todo las pruebas virológicas que son el estándar de oro en pacientes menores de 18 meses. Dentro de estas podemos realizar la PCR de ADN proviral, que es una prueba altamente específica y sensible y está disponible pues en la mayoría de los entornos clínicos. Se va a realizar en células del sistema monocítico nuclear periféricas de la sangre, y se dice que puede detectar de 1 a 10 copias de ADN provírico por muestra, pero la desventaja es que va a dar falsos negativos en infecciones por VIH-1 que no sean del subtipo B. Y también podemos encontrar a la PCR de ARN del VIH, que es la preferida en esas infecciones que son dadas por VIH tipo 1, que no son del subtipo B. Es una prueba específica y está disponible y es altamente sensible también, pero la desventaja es que tiene falsos negativos cuando ya le estamos dando terapia antirretroviral a los pacientes. Para el diagnóstico, entonces, debemos realizar pruebas dentro de las primeras 2 semanas de vida, preferiblemente los primeros 2 días de vida. Si estas son negativas, se repiten de nuevo a los 1 o 2 meses de edad, y si vuelve a ser negativa, se vuelve a repetir entre los 4 y 6 meses de edad. Entonces, ¿qué pasa? Un resultado positivo para infección por VIH nos llevaría a volver a hacer 2 muestras tomadas en 2 puntos de tiempo diferentes y si son positivas y deben ser positivas mediante ensayo de PCR de ADN o ARN pues para hacer el diagnóstico. Vamos a hablar también entonces de las guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica para atención de la infección de VIH-Sida en niñas y niños y adolescentes, que fue una actualización que sucedió en el año pasado.
Me pareció importante porque ellos clasifican a los pacientes según el riesgo que tienen para transmisión materno-infantil de VIH. Entonces, dicen que tienen los pacientes un bajo riesgo de transmisión materno-infantil cuando las madres recibieron terapia antirretroviral durante la gestación y tienen una carga viral que no es detectable cercana al parto, y cercana al parto lo toman como 2 a 4 semanas antes de. Y por el contrario, van a tomar a los pacientes de alto riesgo para transmisión materno-infantil cuando tiene uno o más de los siguientes criterios. Entonces, es toda madre que no recibió terapia antirretroviral durante la gestación, madres que solo recibieron la terapia antirretroviral intraparto, las madres que recibieron la terapia anteparto e intraparto, pero que tienen unas cargas virales detectables cercanas al parto, es decir, 2 a 4 semanas antes de, madres con infección retroviral aguda durante la infección, porque obviamente pues tienen más riesgo de viremias más altas, las madres con cero estatus desconocido o con pruebas positivas en el intraparto, pruebas rápidas positivas, y recién nacidos en situación de restablecimiento de derechos con pruebas presuntivas positivas para VIH. Y esto es importante porque entonces los niños que tienen menos de 18 meses que estuvieron expuestos a VIH recomiendan utilizar pruebas de ADN proviral o carga viral ARN para hacer el diagnóstico, y esto lo dejan con una calidad baja, con una fuerza condicional a favor. Para los pacientes que son recién nacidos de alto riesgo, recomiendan hacer prueba de carga viral ARN o ADN proviral en las primeras 72 horas de nacido con una certeza baja, pero con una fuerza fuerte a favor. Y para los pacientes que son recién nacidos de alto y bajo, recomiendan una carga viral para el diagnóstico a las 2 semanas después de haber finalizado el manejo profiláctico. En cuanto a las recomendaciones del diagnóstico que nos hace la guía, entonces ellos dicen no usar carga viral ARN o ADN proviral antes de las 4 semanas del nacimiento para el diagnóstico en recién nacidos que tengan un bajo riesgo tras la exposición. ¿Qué sí recomiendan ellos? Recomiendan realizar esta carga viral ARN para el diagnóstico de infección por VIH en estos niños hacia las 2 semanas de finalizado el manejo profiláctico, lo que ya habíamos hablado pues anteriormente. No se deben utilizar pruebas presuntivas serológicas como lo son el ELISA, la quimioluminiscencia, las pruebas rápidas para el diagnóstico de estos niños expuestos perinatalmente, porque recordemos pues el paso de los anticuerpos maternos y pues esto es causal de confusión. Ay, perdón. Este es un algoritmo que me pareció muy importante en niñas y niños menores de 18 meses que han estado expuestos a infección de VIH-Sida desde el nacimiento. Entonces, estos niños expuestos se les solicita una carga viral hacia las 4 semanas de edad. Dice que si tiene una carga viral que está mayor o igual a 5,000 copias, entonces si esto es un sí, se hace una segunda prueba de carga viral. Si la carga viral es mayor o igual a 5,000, se hace la confirmación del diagnóstico de infección por VIH. Si no, si esta prueba fue negativa, se hace una tercera prueba de carga viral hacia el tercer mes de vida. Pero si tenemos una carga viral mayor o igual a 5,000 copias, que no fue positiva, entonces se repite la carga viral hacia los 4 meses de edad del paciente, y si es menor a 50 copias, se hace una nueva carga viral. Si esta es mayor o igual a 5,000 copias, entonces se hace una segunda prueba. Pero si esta no es menor pues a 5,000 copias, se descarta por completo la infección. Entonces, si se hace esa segunda prueba y esa segunda carga viral inmediata es entonces positiva, es decir, que tiene una carga viral mayor a 5,000 copias, se confirma el diagnóstico de infección por VIH, y si no es así, se hace una tercera prueba de carga viral al tercer mes. En cuanto al tratamiento, entonces encontramos, esta es la clasificación de los diferentes antirretrovirales. Encontramos a los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa o inversa, dentro de los cuales están la lamivudina y la sidobudina, principalmente pues para esta etapa de la cual estamos hablando. Están los inhibidores de la proteasa, lopinavir, ritonavir, latazanavir, darunavir, entre otros. Están los inhibidores de la integrasa, el raltegravir y el dolutegravir,
Y están los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, dentro de estos la nevirapina, el efavirenz, están los inhibidores de fusión de los correceptores como los maraviroc o el efubirtide. Y en la guía nos muestran también entonces esta tabla donde está la dosis de medicamentos y la presentación líquida. Recordemos que la dosificación debe ser 2 veces al día en los pacientes que tienen menos de 4 semanas de vida. Entonces miremos que aquí está la dosificación para acidobudina, para nevirapina, para la lamivudina, para lopinavir, ritonavir y también para raltegravir. Entonces, ¿qué nos recomienda la guía? Para profilaxis en recién nacidos de bajo riesgo, entonces nos dicen dar sidobudina oral durante 4 semanas a 4 miligramos kilodosis vía oral cada 12 horas, con una evidencia fuerte a favor, con una certeza baja. Y dicen ellos, la combinación de sidobudina con nevirapina no se debe usar en estos pacientes que son de bajo riesgo, y también hicieron una comparación en dar regímenes de sidobudina en menos de 4 semanas, no lo recomendaron, la verdad es que recomiendan que siempre por lo menos se dé durante 4 semanas. Para los pacientes profilaxis recién nacidos de alto riesgo, recordemos pues que la idea de estas profilaxis a nivel neonatal es darla durante las primeras 6 a 12 horas de vida del recién nacido. Entonces ellos recomiendan dar un régimen combinado de sidobudina, lamivudina en combinación con raltegravir o sidobudina, lamivudina en combinación con nevirapina. Este régimen se recomienda para pacientes recién nacidos con alto riesgo de infección materno-infantil a partir de las 37 semanas de edad, de acuerdo a la edad al nacimiento y al peso. Y esta es una recomendación que tiene fuerza a favor. La combinación de sidobudina, lamivudina y raltegravir la recomiendan para pacientes recién nacidos de más de 37 semanas de edad. A esta recomendación le dejan una fuerza pues fuerte a favor, y la recomendación de sidobudina, lamivudina y nevirapin se indica para pacientes de recién nacidos pretérminos que tienen más de 34 semanas de acuerdo al peso que tengan, y le ponen una fuerza muy condicional con una certeza muy baja. Estas son las tablas de dosificación de medicamentos profilácticos en neonatos de alto riesgo a término. Entonces, miremos los esquemas que ellos proponen. Recomiendan un esquema de sidobudina en combinación con lamivudina y nevirapina a las dosis que aquí colocan. Y si no hay opción de colocar nevirapina, ellos dicen que se puede dar la opción de raltegravir, siempre y cuando el paciente tenga más de 37 semanas y al menos pese 2.000 gramos, y se deja hasta las 6 semanas de vida en combinación pues con sidobudina y lamivudina, y aquí están pues las dosis que se recomiendan. Esta también es la dosificación de medicamentos profilácticos para pacientes prematuros. Igualmente dejan las dosis para sidobudina, pacientes que tienen 35 a 37 semanas, también entre 30 a 35 semanas y los menores de 30 semanas. Igualmente para lamivudina y nevirapina. Y aquí básicamente para recordar los efectos adversos a los que nos exponemos a los pacientes cuando damos tratamiento antirretroviral, con estos esquemas pues, que nos recomiendan. Entonces, recordar que con sidobudina hay riesgo reportado, aunque mínimo, de toxicidad hematológica, sobre todo más frecuente anemia y neutropenia. La lamivudina, sobre todo, potencia este efecto de toxicidad hematológica, cuando se da pues en combinación con sidobudina, y la nevirapina, aunque hay datos limitados, también reporta toxicidad hematológica, toxicidad mitocondrial que se ha observado pues en algunos pacientes. Para los pacientes que tienen alto riesgo y que tienen entre 32 y 34 semanas de vida, a esos pacientes les recomiendan combinación de sidobudina por 6 semanas con lamivudina. Entonces, dicen que estos pacientes pretérmino se les debe dar este régimen, y
que pues obviamente se debe tener el peso al nacer en cuenta, dan una recomendación fuerte a favor con una certeza muy baja para recomendarlo. En cuanto a sidobudina, dicen que se debe dar por 6 semanas como profilaxis única en estos pacientes recién nacidos pretérminos que tienen menos de 32 semanas de edad gestacional al nacimiento y que tienen criterios de alto riesgo, y también lo dejan con una certeza baja, pero con fuerza para esta recomendación. Entonces, este es como el resumen de los esquemas de profilaxis ya en los neonatos de alto riesgo según la edad gestacional y el peso al nacer. Entonces, miremos. Dice que para estos menores, para estos pacientes que son menores de 32 semanas, solo sidobudina. Los que tienen entre 32 y 34 semanas de vida, régimen de sidobudina y lamivudina. Para aquellos que tienen más de 34 semanas, ya se recomienda régimen de sidobudina, lamivudina y nevirapina, y ya para los que tienen más de 2.000 gramos y más de 37 semanas se puede dar sidobudina, lamivudina en combinación contra altegravir como opción si no hay nevirapina. En cuanto a la lactancia materna, entonces, ¿qué nos recomienda la guía? Se debe dar leche de fórmula desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad. Recordemos que en estos países en vía de desarrollo, una de las principales causas de transmisión materno-infantil va a ser por esta vía hasta en un 40%. Entonces, esta de hecho es una recomendación con fuerza importante a favor y con una certeza de evidencia moderada. Entonces, independientemente de si la madre está recibiendo terapia antirretroviral o de si el neonato tiene profilaxis antirretroviral, siempre se va a recomendar dar leche de fórmula. ¿Listo? En cuanto a las recomendaciones del tratamiento, entonces se va a recomendar el siguiente esquema en recién nacidos con diagnóstico de infección por VIH que no se les ha dado previamente terapia antirretroviral. Entonces se recomienda iniciar con este esquema para aquellos que tienen más de 34 semanas de vida, de edad gestacional. Entonces se les da nevirapina más 2 inhibidores nucleócidos de transcriptasa reversa, pues como lo son la lamivudina y sidobudina, excepto si la madre ha recibido nevirapina, pues por el riesgo que confiere de resistencia. Y en estos recién nacidos a término que tienen menos de 15 días de vida, se recomienda nevirapina o raltegravir en combinación igual con la lamivudina o la lamivudina. Y igual dejan raltegravir como opción para aquellos pacientes que pesan más de 2 kilos y que tienen más de 37 semanas de edad gestacional. Estas son las recomendaciones dadas por las guías AIDS Info, que son unas guías americanas de recomendación de tratamiento antirretroviral en mujeres embarazadas con VIH. Y entonces, ¿ellos qué recomiendan? Ellos indican que se debe hacer cesárea a las gestantes siempre y cuando tengan una carga viral de más de 1.000 copias por mililitro o que no se conozca carga viral al momento del parto, o que por el contrario tenga una ruptura de membranas que lleve más de 4 horas de duración. A estos pacientes se les debe ir pensando en la culminación del embarazo vía cesárea. Y parto vaginal recomiendan cuando las pacientes tienen una carga viral indetectable o que esté por debajo de 50 copias de RNA y que reciban terapia antirretroviral, porque aquí el riesgo de transmisión del VIH va a ser menor al 0.1%. ¿Qué más recomendaciones nos dejan estas guías? Ellos dicen, para la profilaxis intraparto a la mujer se debe dar sidobudina intravenosa si la carga viral de VIH es mayor a 1.000 copias por mililitro, o si se desconoce la carga viral y es una fecha cercana al parto. Se debe considerar cesárea, y lo dejan aquí como en subrayado, pues sí se considera que las pacientes pues están cursando con una carga viral entre 50 a 999 copias, que es como un rango gris. Si el trabajo de parto, si al momento del trabajo de parto la carga viral de VIH o el estado de VIH no se conoce, se realiza una prueba rápida de VIH de estas tipo antígeno-anticuerpo, y si son positivas se procede a realizar prueba de diferenciación de anticuerpos VIH1, VIH2 y carga viral. Sin embargo, se empieza profilaxis materna intravenosa al momento del parto con sidobudina y terapia antirretroviral para el recién nacido, que se debe pues, dar durante las primeras 6 a 12 horas de vida del recién nacido. En tanto, se obtienen estos resultados pues, de anticuerpos VIH1, VIH2 y las cargas virales.
Si los anticuerpos VIH-1 y VIH-2 de la madre son positivos o si se sospecha de una infección aguda, es decir, que tenga una ARN de VIH positivo por carga viral, se debe dar terapia antirretroviral, obviamente, para el recién nacido. Y para aquellas mujeres con resultados positivos de prueba rápida, se dice que se debe postergar, no se debe dar inicio de lactancia materna hasta que se descarte la infección por VIH. Y listo, esto era lo que tenía que hablar acerca de este tema. Valentina, excelente presentación, muchísimas gracias. Este tema de VIH, como es bastante extenso, lo vamos a continuar en los siguientes días y están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias.